Bienvenidos a nuestras charlas sobre asuntos no tan banales, pero que parecen banales. Uno de esos asuntos es la pregunta por la ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano? En primer lugar, tenemos que decir que ser ciudadano no podemos circunscribirlo al hecho de ser habitantes de una ciudad, como lo diría la palabra. Ciudadano es cualquier persona que vive en cualquier país y en general que vive en el planeta. Esa es, digamos, el sentido extenso de la palabra ciudadanía. Pero también se le visualiza como alguien que vive en cualquier país con unos derechos y unos deberes y pare de contar. Por eso se es ciudadano. Se da una cédula de ciudadanía, se le asigna un número y con eso puede funcionar, se le identifica. Vamos en este comentario a ampliar el concepto de ciudadanía. La verdad es que hay que romper muchos moldes. Y el primer molde es el de pensar que somos eh, ciudadanos, como ciudadanos somos distintos a cualquier otro ser vivo. Y la realidad es que estamos emparentados desde el punto de vista de la configuración energética con todos los seres vivos y en general con toda la naturaleza. Toda está constituida por núcleos en las partículas subatómicas, núcleos de tres componentes interactuando, el electrón, el protón, el neutrón y los quarks en trillizos, etcétera, y así hacia abajo y hacia arriba todo el universo y toda expresión de la materia es triádica en su configuración, mínimamente triádica. Eso si no estamos metiéndonos en Honduras como teoría de cuerdas y cuestiones que van más allá como explicaciones del todo. Por ahora nos quedamos con esa configuración triádica y tenemos que decir que como ciudadanos somos ciudadanos del universo, somos ciudadanos de la materia, producto de las estrellas, polvo de las estrellas. Eso somos y eso nos hace hermanos de toda expresión material. La segunda ciudadanía tiene que ver con el hecho de que somos seres determinados biológicamente para cumplir un propósito que sea sostenible para la vida en la relación ecosistémica de todos los seres vivos. Tenemos un propósito, pero hemos dicho o hemos pensado arrogantemente que somos ciudadanos muy especiales porque somos los reyes de toda esa creación biológica que se produce a partir de la materia. Y ese ha sido uno de los grandes equívocos del pensamiento humano. Pensarse por encima de todos los demás seres y no solo por encima, sino aparte. Y además con patente de corso para usufructuar a nuestro antojo todas las demás formas o expresiones de la vida. Eso nos tiene en el atolladero en que estamos actualmente, que consideramos que todo lo que está por fuera de nosotros como naturaleza es para el beneficio, para la acumulación, para el acaparamiento, para el desarrollo sin límites, insostenible, etcétera, 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 que nos tiene al borde de una catástrofe colectiva que implica incluso la desaparición nuestra como especie, además de todas las otras especies. Esa es la segunda ciudadanía. Somos ciudadanos de la naturaleza y ser ciudadanos de la naturaleza implica unos derechos y unos deberes. Esos derechos y deberes están asociados fundamentalmente a la sustentabilidad y a la sostenibilidad. Sustentabilidad, cuando hablamos de sustentabilidad estamos diciendo que podemos usufructuar ese vínculo, esa relación con la naturaleza, de tal manera que no se acabe, no se agote la fuente de vínculo, de intercambio con los distintos elementos de la naturaleza. Es sustentable porque no la agotamos y es sostenible porque debe usufructuarse, utilizarse de tal manera que garantice la sobrevivencia de las demás generaciones de seres vivos.
no solo nuestra propia especie, sino de los demás seres vivos con los cuales establecemos el vínculo dentro de las cadenas tróficas necesarias para que todos vivamos. Esa sería la segunda ciudadanía. La tercera ciudadanía tiene que ver con la relación con nosotros mismos. Somos ciudadanos de nosotros mismos. El ciudadano de sí mismo es aquel que es capaz de dar cuenta de manera autónoma de sus propios procesos de pensamiento, de sus propios procesos de sentimiento, de afectividad, de espiritualidad, y es capaz de proveerse y de responder autónomamente por su propia sobrevivencia. Y no hablemos de la sobrevivencia de aquellos seres que dependan directamente del ejercicio de su sexualidad. Entonces, el ciudadano de sí mismo es aquel que es capaz de asumir una postura crítica, constructiva frente a sí mismo, que es capaz, por otro lado, de enamorar y de celebrar la vida, enamorarse de la vida y celebrar esa vida, de cantarla, de esculpirla, de escribirla, de disfrutarla, etcétera, etcétera, siempre en conjunción con otros. Y un ciudadano de sí mismo es aquel que sabe hacer sus asuntos, sabe responder por sus asuntos y sabe proveerse lo necesario para no ser una carga desde el punto de vista económico de otros. Esa liberación es fundamental. Resulta que el sí mismo ha estado atascado, ha estado aprisionado por ciertas ideas desde el punto de vista del conocimiento, que lo mantienen y le impiden ser libre, que le impiden emanciparse. Nosotros hemos hablado muy a menudo en la Academia de Cibernética Social de rescatar la cabeza, ¿cierto? Y rescatar la cabeza significa, para ser dueños de sí mismos, ciudadanos de sí mismos, liberarse de la prisión de pensar que somos únicos o de que hay una visión única sobre la vida o sobre las cosas. No, hay por lo menos tres visiones, porque nuestra constitución como ciudadanos de la energía implica una constitución de tres, triádica. Así que en todo vínculo, en toda relación, hay por lo menos tres posturas, tres opciones. Y son muchas más, pero mínimamente tres. Eso nos cura del fanatismo, de pensar que solo mi punto de vista o un solo de punto de vista debe ser el dominante. Nos cura del mesianismo y nos cura del autoritarismo y nos cura de la simplicidad. Es fundamental entender entonces que para ser ciudadano de sí mismo, yo necesito liberar mi cerebro del fanatismo. No solamente hay una opción, hay mínimamente tres opciones en todo proceso. Es necesario liberar el cerebro derecho, es necesario liberar la emocionalidad, la espiritualidad, la capacidad de celebración y de disfrute de las culpas que generalmente las religiones introducen sobre las personas. Las religiones utilizan la culpa para penalizar la sexualidad, utilizan la culpa para penalizar una postura crítica, autónoma. No permiten que salgamos del rebaño. Cualquiera que se salga del rebaño es condenado al fuego eterno. Esa culpa hay que quitársela de encima, liberar al cerebro de esa prisión. Y por el otro lado, es necesario que dejemos de pensar que lo que nos ocurre, que lo que nos pasa está determinado fatalmente por el destino, por los dioses, por los comandos extraños de no sé qué karmas. Para nada. Ser ciudadano de sí mismo significa asumir responsablemente mi emocionalidad, mi posición frente al mundo, mi posición frente a los demás, mis posibilidades de crecimiento. Ese es un mandato liberador de esa prisión
de la fatalidad. La culpa y la fatalidad no nos permiten ser libres. Y el otro elemento clave de la liberación para ser ciudadano de sí mismo es dejar de estar atado a las cosas materiales. Estamos atados a las cosas materiales. La modernidad nos ha dicho, y sobre todo en las fases superiores de la modernidad, que son esta expresión neoliberal en la cual el mercado y la economía son el eje del desarrollo de la dinámica mundial, nos ha dicho que nuestra identidad, nuestra valía, nuestra importancia depende de cuánto poseamos, de cuánto tengamos. Entonces somos prisioneros del tener. Y la verdad es que ese es apenas un elemento, y debe ser un elemento de simplemente de vivir digna y sabrosamente, de vivir bien. Sabrosamente dicen aquí en Colombia, como expresión de la nueva política que se está planteando. Vivir sabroso. Es vida digna, es vida buena y digna. Y para eso no se requiere acumular, no se requiere ser muñecos del mercado. Los muñecos del mercado son prisioneros de unos avivatos que están manejando los hilos del mercado mundial. La cuarta ciudadanía. Somos ciudadanos de el grupo social, pero vamos para esta cuarta ciudadanía a generar un segundo diálogo y descansemos por ahora.